a comenzar de una vez. Yo voy a conectar esto. Parece que nos va mejor cuando me pongo las manos libres, entonces vamos a usarlo. Espero que me escuchen bien. Bueno, creo que tenemos un recorrido bien interesante que hicimos en las clases pasadas. Lorena, tenemos un canal en YouTube que reunió como propósito subir un poco estas grabaciones porque indiscutiblemente hay gente que ha hecho materiales y todo eso, pero muchas de las cosas las estudiamos particularmente y muchas de las cosas las exponemos y a veces las construimos en la medida en que desarrollamos las clases. Entonces, para que eso nos quede como en registro y poder volver atrás y revisar algunas cosas, lo que hemos hecho es colocarlas en el canal. En ese orden de ideas, entonces, ahí tú puedes ver algunas lecciones, si quieres revisarlas para que pues coloques más contexto a lo que estamos diciendo y indiscutiblemente cualquier inquietud nos dices y este es un tema donde yo no tengo toda la sabiduría, conocimiento, revelación, iluminación, como quieran comentarle. Yo no me sé todo este asunto, apenas he pescado un pedacito y pues mi esposa y eso. De hecho, les anticipo que es probable que otros maestros vengan, que traiga a alguien de cercanos, gente cercana que tengo y que han tenido la oportunidad de estar mucho tiempo edificando el cuerpo en estos temas. Y más adelante de pronto vamos a invitar a uno de ellos para que nos acompañe y nos pueda también pues edificar. Muchos de ellos están en otras naciones, estamos hablando de Miami, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú, Chile, España. Están regados por todas partes, pero pues hemos tenido como la posibilidad de estar siempre en contacto y más últimamente. Y pues ha sido muy importante estar cubierto y estar conectado no solamente al cuerpo en la localidad donde estamos, sino estar conectados al cuerpo en todas partes donde esta palabra se enseña y se edifica. Hoy hablamos. Buenas noches, Emanuel, ¿cómo estás? Ya te vi por ahí. También veo a ADJ. ADJ. Listo. Bueno, ADJ, ¿quién es? ADJ Wayne. ¿Cómo? Hola. Ah, hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, es que ahí estás con el de la secreta. Bueno, qué bueno, así los vamos conociendo. Yo también no aparezco con mi nombre, aparece Unidos. Tiene todo un carácter romántico el contexto de Unidos, pero también tiene una base muy importante para nuestras vidas. En algún momento les iremos contando esto, pues por ahora lo único que les digo es que esa frase de Unidos en Cristo, que es la que van a encontrar en el canal y de pronto en las redes sociales donde a veces publicamos algo porque no estamos muy pendientes del asunto, pues tiene que ver con William y Janet unidos en Cristo. Eso fue una decisión tomada 7 años después de casarnos y decir nuestro matrimonio merece otro aire completamente distinto. Y comenzamos a trabajar sobre eso y llegó la oportunidad de renovar nuestros votos matrimoniales y la necesidad de reemplazar nuestras argollas también. Entonces mandamos a hacer eso y la frase nos venía acompañando unos días atrás en esa época. Ya estamos hablando hace como 20 y tantos años. Y se quedó y pues ha marcado muchas cosas. Y hoy en día pues nos marca mucho en el sentido de que somos uno en Dios, uno con Dios, somos uno en Cristo, Cristo es en nosotros también, y este contexto de unidad es la que nos mueve a
descubrir más cosas del reino y poderlas compartir como las que hemos visto. Hemos venido hablando de cómo evolucionó los temas de lo que es la revelación, lo que es la palabra revelada como un logos, revelada como un rema, revelada como un grafos. Y hemos venido hablando de eso, la necesidad de iluminación y estos contextos de cómo nos ponen a ver la escritura con unos ojos más frescos y dejando un poquito atrás la recordación de la tradición popular. Uno hay veces que por tradición repite, repite, repite y se obvia o olvida leer los textos. Como les decía hace unas semanas atrás, bastantes, yo estoy haciendo un ejercicio, es que estoy leyendo ahora y estudiando sobre una versión de la Nueva Traducción Viviente, cuando estoy en mis tiempos aparte. ¿Por qué? Porque eso me obliga a que tengo que leer con detenimiento el texto, porque hay veces que leo la Reina Valera y como la hemos leído tantas veces, hay veces que no la estoy leyendo, sino la estoy repitiendo de memoria. Entonces, como el lorito, ustedes saben cómo es el lorito, ¿no? Quiere cacao y repite todo, pero a la larga tú le dices, oye, cuéntame, ¿qué te gusta más? ¿El cacao, el café o el té? Y el lorito dice, quiero cacao porque no entiende sino la repetición y la repetición y la repetición. Entonces, para evitar eso, he vuelto a leer de manera desprevenida la palabra y dejando que me sorprenda y me salga el paso, que el Espíritu Santo pueda alimentarme y eso. Y tal vez es el consejo que yo les doy y tal vez vamos a revisar un pasaje que hemos visto mucho para poder cerrar todo este tema que venimos dando y que la vez pasada cerrábamos con muchas cosas que Jesús explicaba acerca del reino y el contexto de Jesús en el momento en que lo explicó. No podemos hacer la transición a hablar específicamente del reino de Dios eh, sin tocar el famoso pasaje de Mateo 6:33, ¿cierto? Que todos decimos, más buscad, y ustedes ya me dicen que sigue. Entonces todo el mundo va a decir, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces lo interesante es cuáles cosas, que es el reino de Dios, que es la justicia, y por qué no más bien comenzamos por lo más simple que es buscar. Que es buscar en el sentido propio de lo que esta palabra estaba diciendo en ese momento, porque pues, es una palabra que se usa en muchas partes y muchos de sus sinónimos en la interpretación son utilizados de acuerdo a donde se busca, ¿no? Buscar puede ser encontrar las palabras para comunicar algo, o buscar puede ser esforzarse por hallar algo. En fin, entonces yo creo que vale la pena que nos tomemos un tiempo para ver el contexto de lo que es buscar y de lo que Jesús estaba trayendo en su afán. Yo siempre hablo de eso. Jesús tenía un afán. Y lo digo de una manera de pronto no literal, pero tenía un afán de que comprendiéramos, un afán de que nos relacionáramos con el Padre, un afán de que entendiéramos acerca del reino. Pero indiscutiblemente ese afán eh, tenemos que traducirlo en la ocupación de nuestro tiempo cuando estamos estudiando para la comprensión y obviamente contar con el Espíritu Santo. Yo soy un enemigo de usar solamente herramientas de las que nos enseñan en las escuelas teológicas o bíblicas. Y no tengo nada contra la hermenéutica y la homilética y la dialéctica, nada de esas cosas, ninguna de las éticas de esas, ninguna tengo problemas. Me ha tocado, de hecho, hace muchos años, tal vez 20, 25 años atrás, en la escuela ministerial del lugar donde pertenecía, llegué a dictar hermenéutica. Hoy en día no me conmueve tanto, no me conmueve tanto entender el hebreo y el griego como algo, ¡guau! Es que yo le sé la palabra en el idioma original, sino más por comprender el corazón y la mente del que estaba transmitiendo el concepto. Y si Jesús se toma el trabajo de ir diluyendo un concepto tanto para cerrarlo en expresiones como esta, más buscar, pues tiene que haber sentido en eso. Entonces, los voy a invitar a que me acompañen en eso, pero no vamos a comenzar en Mateo 6:33, sino vamos a comenzar en Mateo 6:19. Y vamos a ver cómo ocupamos estos minuticos en poder entender un poco más de cerca estas cosas. Entonces, Mateo 6:19, y voy a leer en la Reina Valera, contradiciendo todo lo que he dicho anteriormente.
desde el 6:19, ¿por qué? Porque Jesús viene haciendo un tratamiento sobre elementos que tienen que ver con el comportamiento humano y el comportamiento humano no frente a la religión, sino frente a lo que estaba exponiendo él. Oye, es que no les estoy volviendo a hablar de las leyes y las normas y las ordenanzas. Les estoy diciendo que la manifestación del reino está aquí y que es necesario que ustedes entiendan ese reino para que participen del reino. Y es así que comienza con las bienaventuranzas, porque incluso en las bienaventuranzas su introducción es que los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, creo que es la primera bienaventuranza, arranca por ese concepto, el reino de los cielos. ¿Por qué es importante hablar del reino de los cielos o del reino de Dios? Porque en el Antiguo Testamento se habla del reino, pero específicamente reino de Dios tú no lo encuentras como una frase. Jesús es el que marca una diferencia en eso. El lanzamiento del Nuevo Testamento marca una diferencia en eso. Entonces, este contexto nos importa mucho a nosotros para poderlo entender. Entonces, él habla de todo lo que tiene que ver con la persona, con su comportamiento y su relacionamiento con otros, su relacionamiento en medio de las relaciones, incluso habla de la ley, ¿cierto? Y matrimonio, y habla de todo esto, y cae en el asunto de la oración, en el asunto del dar, ¿cierto? Cierra con el tema del ayuno, como prácticas que él dice no es que no se hagan, sino denle en el lugar adecuado a esas cosas que se tienen que hacer. Pero hay una introducción donde él comienza a decir, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también es vuestro corazón. Entonces, aquí empieza a hacer un planteamiento Jesús entre los tesoros celestiales y los tesoros terrenales. Y habla de los aspectos de corrupción, cómo la corrupción todavía puede hacer que los tesoros terrenales se pierdan, se deterioren, se enmohezcan, qué sé yo, o que sean robados simple y sencillamente. Y habla de los tesoros celestiales que son incorruptibles. Entonces empieza a hacer una gran diferencia entre lo celestial y lo terrenal. Y eso va a acompañar todo el discurso de Jesús durante todo su tiempo. Es algo que tenemos que advertir, porque generalmente él mezcla las dos cosas en medio de las parábolas y todo eso, pero está hablando de los hechos celestiales aquí en la tierra, ni siquiera nos está hablando de los hechos celestiales allá en el cielo, que el cielo también es un término a revaluar, que vamos a ver un poquito, y no sé si alcancemos hoy, pero pues vamos a entender, porque nos imaginamos siempre el cielo como la habitación de Dios. Y tenemos que entender un poco más esto. Entonces, primer elemento, los tesoros terrenales y los tesoros celestiales. E indiscutiblemente, donde yo ponga mi visión y lo que yo considere de valor y mi tesoro, mi corazón se irá detrás de eso. Entonces, como que nos está diciendo es, ¿cómo están las motivaciones, principios y decisiones internas que tú tienes? Y más adelante lo va a afirmar. ¿Eso es claro? ¿Alguien quiere aportar algo al respecto? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces, o no se logró entender nada, o todo quedó entendido, pero pues es importante. Entonces, primer punto. Sí quedó entendido, papi. Bueno, gracias. Si alguien está escuchando bien, me dice, repetimos, no hay problema. Si no, aquí está quedando grabado también para que se solvente el tema. Entonces, es importante. Entonces, tesoros celestiales, tesoros terrenales, y detrás de qué me voy yo, de dónde pongo mi corazón. Versículo 22 del capítulo 6 de Mateo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y parece que Jesús cambiará el tema, pero no lo está cambiando. De alguna manera lo que está diciendo es, eh, no sé si se acuerdan ese famoso versículo que dice que para el de corazón puro todo es puro, y a veces lo llevamos a extremos. Entonces, si el de corazón puro ve pornografía, me perdonan si niños, si el de corazón puro ve pornografía, entonces es pura la pornografía. No, de ninguna manera se está diciendo eso. Pero sí está colocando algo muy de valor en la decisión de nosotros cuando abordamos los temas. Porque para muchos que escucharon a Jesús, lo que escuchaban de Jesús lo catalogaron como blasfemia, pero no tenían un punto de referencia para apoyar esa acusación. De hecho, lo encontraron inocente, por eso no lo pudieron juzgar dentro de los doctores de la ley, dentro del Sanedrín que había en esos tiempos de Jesús. Entonces, parece ser que sí es necesario tener una actitud correcta frente al reino para poderlo entender. Si no, vas a empezar a malinterpretar el reino. Muchos, en mucho tiempo y con mucha tristeza y sin ánimo de juzgar a nadie, lo voy a decir, consideraron que el reino de Dios era que nosotros éramos hijos del rey. Entonces que teníamos que tener la mejor casa, el mejor vestido, el mejor carro. Y nos olvidamos de partes de la palabra que dicen que el reino no es cuestión de vestido ni cuestión de comida. Para hacer entender que el reino no tiene que ver con estos asuntos terrenales, tener la camioneta más grande o la jipeta más grande o el carro más lujoso, no tiene que ver absolutamente nada con el reino. Es más, muchas de esas cosas se volvieron hasta chistes en medio de las cosas, pero también sirvieron para otros asuntos mucho peores. Y esto se los digo porque, como les decía la vez pasada y les recuerdo, mucha gente dijo, oiga, es que estos eh, defienden el homosexualismo porque dicen que entre los hermanos se aman y malinterpretaban el amor de Dios. Entonces, todas estas cosas nos trajeron a que realmente el ojo o los sentidos con los que estamos recibiendo la escritura, la palabra escrita, la palabra escuchada, un logos, un rema, nosotros lo modifiquemos por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando, por lo que estamos entendiendo. Entonces el primer precepto es, yo no tengo una regla de validación de una verdad del reino, más que las que plantea Jesús. Y cuando yo utilizo el fundamento para entenderlo, yo no voy a tener problemas. Así la gente que no sea tan espiritual le parezca una locura. Entonces, Jesús aquí está hablando de lo mismo, ¿no? No es solamente darle valor al tesoro celestial, sino que ese valor yo lo tengo que traer hacia adentro, porque si no mi corazón no realmente estaría ubicado allí. Luego pasa y continúa con esto. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí está hablando de jurisdicciones de gobierno. Algo curioso aquí en República Dominicana, cuando uno aprende a conducir en Colombia, básicamente hablo de Colombia y República Dominicana porque creo que la gente que tenemos es de Colombia y República Dominicana, es que en Colombia tú no puedes hacer giros, sino solamente donde estén permitidos cuando son hacia la izquierda. Y uno tiene que girar solamente cuando el semáforo pues cambia. Miren que eso es válido en Colombia en el sentido que el semáforo está planteado en la esquina próxima donde yo estoy. Aquí en República Dominicana los semáforos están ubicados del otro lado de la esquina, o sea, en la esquina del frente. De manera que si yo llego a la esquina y quiero girar a la derecha, yo miro con cuidado que puedo girar a la derecha y giro a la derecha.
no importa que el semáforo esté en rojo, porque es que el semáforo está en rojo es para continuar en línea recta, no para el giro, salvo algunos específicos que tienen la indicación del giro, que esos son de carácter universal. Pero ese solo hecho marca una diferencia y es que si yo voy a estar comportándome para guardar las normas y las reglas de un gobierno, estoy bajo la jurisdicción de ese gobierno mientras que estoy en la jurisdicción de ese gobierno. Pero yo no puedo pretender, como alguna vez le contesté a una gente aquí, de los que colaboran en el tránsito, no es que en mi país se hace diferente. En mi país yo no puedo hacer doble fila, pero aquí resulta que la doble fila es cuando yo voy a girar a la izquierda y la fila que en mi país se hace normalmente es para girar en U. Entonces, si yo giro en U, me hago a la izquierda, si giro a la izquierda, me hago en el carril central. Y esas son cosas que tienen que ver con la jurisdicción del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo a discutir con las reglas de Colombia a un agente de tránsito, que aquí es una MET, o una MET de un señor de estos oficiales del tránsito, con las reglas de Colombia, adivinen qué va a pasar. El señor va a sacar el comparendo y me lo va a hacer y voy a tener que pagar la multa. Entonces, por eso es que yo no puedo estar bajo el gobierno de dos señores. O estoy con uno o estoy con el otro. Ahora, cuando estamos hablando de jurisdicciones como las que le estoy contando, Colombia y República Dominicana, yo no puedo estar en un ratico en Colombia y en un ratico en República Dominicana. Es más, para la muestra un botón, dijeron no hay vuelos y yo no puedo ni salir de Colombia ni salir de República Dominicana, en ninguna parte estoy. Entonces, eso no me aplica absolutamente en mi vida. O sea, yo tendría que salirme del gobierno. Entonces, cuando estamos hablando de elementos del reino, quiere decir que si yo estoy bajo el gobierno del reino, bajo el gobierno de Dios, no estoy bajo ningún otro gobierno. Eso no impide que yo cumpla las leyes de este mundo. Porque algunos dicen, no, es que como yo estoy bajo el gobierno de Dios y soy ciudadano de los cielos, entonces yo ya no le hago caso a nadie. Eso se llama rebeldía ciudadana y eso tampoco está bien y podemos terminar infringiendo la ley. Entonces, miren que Dios va trayendo el tema. Luego, él empieza a hablar de algo mucho más amplio. Entonces, coloca como las bases. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cómo estás tú interpretando el tema? ¿Cómo estás tú recibiendo el tema? ¿Cierto? Y bajo qué contexto te vas a colocar para avanzar. Y ya con esas bases puestas, Jesús entra a hablar y dice, por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Tú la dices a Grace? Perdón, me acordé de algo. Entonces, hombres de poca fe, no os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Entonces, mire que Dios viene de un contexto de colocar los escenarios celestiales y los escenarios terrenales, pero es un Jesús que comprende nuestra condición humana. Y Él sabe que como seres humanos necesitamos, de hecho yo me coloqué esta camisa para verme mejor con ustedes. No sé qué pensarían si yo me presento sin camisa aquí en este escenario y como que no se ve bien, ¿cierto? Entonces, Dios sabe que tenemos esas necesidades. Entonces, se preocupa por traer también sobre la mesa el hecho de que somos de carne y hueso, que necesitamos tomar agüita para reponer la agüita que tenemos y la que sudamos con estos calores que hacen, de comer, de descansar, de vestirnos.
incluso de tener los servicios básicos. Él entiende eso. Él entiende la necesidad de tener tecnología. Ustedes miran, wow, ¿y acaso era un interés de Jesús? Claro que era un interés de Jesús porque Él sabe que estos medios nos están permitiendo tener este momento donde Jesús está al centro de nosotros y podemos edificarnos mutuamente. Entonces, Él quiere que estemos claros en que tenemos esa necesidad. Cuando tenga tiempo, revise los pasajes y se va a dar cuenta que cuando habla de los otros temas, usa 1 o 2 versículos. Pero cuando Él va a tratar los temas de necesidad, usa varios versículos y repite varias veces las mismas cosas y las mismas preguntas. Y usa el único escenario que para ellos era conocido en ese momento. Este escenario cambió después de que Jesús resucita. Entonces él usa el escenario hebreo, donde están ellos que toda la vida han escuchado hablar de Dios y de sus ordenanzas, y están los gentiles, que son todos los distintos a los hebreos, que no toda la vida han escuchado eso, y tal vez han estudiado uno que otro asunto, pero no tienen la misma comprensión. Por eso él habla de los gentiles, que los gentiles se preocupan por las necesidades del cuerpo. Pero tú, ¿de qué te vas a preocupar? Entonces mira que está hablando de todos los contextos y cae en las necesidades. Y cierra este pasaje con el versículo 33 con el que empezamos, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles serán las cosas añadidas? Que tendremos un gobierno sobre nosotros, que es un gobierno justo, que es un gobierno que entiende nuestras necesidades y las satisface, que es un gobierno donde si nuestra fe no opera, la fe del Hijo de Dios opera en nosotros, ¿cierto? Y es un gobierno que tiene un nivel de riquezas y recursos que nosotros todavía no hemos comprendido. Y todos esos estudios que hacemos es para entender eso, para que disfrutemos de las riquezas del reino, que son usadas para desarrollar no solamente la asignación que nos fue dada, porque cada uno de nosotros se nos asignó algo para hacer, una zona para influir, una gente para influenciar, probablemente sea la familia. Pues en mi caso quería muchas gentes, muchas personas, pero llegó un punto donde entendí que era un grupo pequeño, que era el grupo de mis hijos, y empecé a trabajar con ellos. Y poco a poco se fueron sumando otros. Y posteriormente por épocas y por épocas vienen. Y he entendido que mis grupos pequeños son estos escenarios donde de alguna u otra manera como familia nos esforzamos por hacer comprender estos temas para que ustedes puedan multiplicarlo tal vez en escenarios más grandes. Tal vez ustedes sean los llamados a las multitudes. Pero pues cada cual ser fiel en lo que tiene que ser fiel. Y eso es lo que busca Jesús. Que seas fiel y firme en lo que has escuchado. Porque vendrá el resto por añadidura. Entonces, voy a decir un poquito lo que habíamos comenzado y si este versículo coloca como un verbo principal el buscar, pues vamos a hablar qué significa buscar. Buscar es una palabra que significa seteo. Seteo es como la expresión griega de buscar. Entonces, ese al fin lo encontré, es el buscar. Tal vez cuando tengo las 100 ovejas y se me pierde una, es el buscar. O sea, él deja el resto y se esfuerza por conseguir eso para buscar. Entonces, no es el buscar ese que le decía la mamá a uno, usted me está buscando y me va a encontrar, ¿no? Y luego venía la mamá con la chancleta en la mano y preciso no encontraba lo que no estaba buscando. Este es un buscar intencional que Jesús quiere que nosotros hagamos. Es un buscar que tiene que ver con una búsqueda mediante pensar. Entonces, mira, no es un buscar ciego, es un buscar consciente en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro espíritu, hasta en nuestro cuerpo se busca. Nuestro cuerpo manifiesta que estoy buscando. Hay veces que las vanidades y otras cosas nos golpean fuerte. Yo no sé
y desconozco la vida de muchos de ustedes y no quiero juzgar ni nada de esto, pero cuando tristemente uno ve una niña de alguna congregación y dice, Dios es mi todo, y al lado de esa frase está una foto de ella, donde ella está haciendo una expresión un poco salida de tono. Aparte de eso está de un perfil que es insinuante. Uno dice, rayos, no hay consistencia entre esto de hacerlo con todo mi ser y lo que escribe. Y tal vez este buscar tiene que ser consistente. También puede ser un encontrar al meditar. Entonces, no solamente con el entendimiento, que tenemos que leer la escritura y todo eso. ¿Por qué? Porque es que el entendimiento nos lo dio el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Por eso es que los apóstoles oraban por el entendimiento de la iglesia. Entonces, es con el entendimiento también. No es con la lógica humana, es con el entendimiento que Dios nos dio, que nos puede conectar una idea clara en nuestra vida y en nuestro espíritu para ejercer gobierno, para desarrollarla. Entonces, encontrar al meditar. Entonces, no solamente es entender, sino es reflexionar. Y el reflexión es algo bien bonito. El reflexión es que llega algo a mi vida y empieza a ser trabajado dentro de mí, y tal vez es el rumiar que decíamos de las vacas, que ellas rumean, pero es ese meditar y repensar la palabra y volver a pensar y mirar el texto. A veces la palabra hay que contemplarla, solamente es volver a mirar el texto y mirarlo y tomar un tiempo para contemplar la expresión, contemplar a Cristo como palabra viva, y a través de ese meditar vamos a ir encontrando cosas que nos van a empezar a encender focos. Entonces uno puede que le tome más tiempo a unos que a otros, pero siempre vas a terminar entendiendo y comprendiendo algunas cosas. Entonces es un encontrar al meditar. Buscar o seteo también significa ambicionar. Y es curioso. Nos llegaron a convencer que tener ambiciones en la vida era malo, pero ambicionar no es malo. De hecho, hay una expresión que se utiliza, que el que ambiciona obispado ambiciona algo bueno, ¿sí? Y es una de las traducciones que se puede dar allí. Entonces, aquí ambicionar, obviamente estamos hablando de ambicionar el reino. Entonces, esa ambición del reino es buena, es buena. Otra palabra es esforzarse. Entonces, no es un buscar ese como cuando, yo me acuerdo que mi mamá me decía, mi hijo, vaya y busque qué pocillos hay en la casa. Y yo pegaba carreras rápidamente y no hay nada, mamá. Y luego la mamá va y buscaba, y mi mamá encontraba los pocillos en los cuartos, los pocillos en las mesas, los pocillos en todas partes. Pero buscó bien, ¿no, mi hijo? Entonces, como que uno busca y no se esfuerza. Y en esto quisiera llamar la atención. Nosotros podemos juzgar todo lo que escuchamos. Esto que estamos escuchando debemos juzgarlo. Debe haber un nivel de esfuerzo nuestro. ¿Por qué estamos en un punto de desconocimiento o de arraigar tradiciones mentales y otras vividas en nuestras vidas como gente cristiana, entre comillas lo coloco, durante tanto tiempo? Porque simple y sencillamente lo escuchamos y lo imitamos al punto de que lo volvimos hábito en nuestras vidas, hábito de repetir. ¿Por qué decimos gloria a Dios? O como hablábamos ahí con un grupo de pastores, ¿por qué decimos todo lo que yo he hecho? Es que yo estuve orando por esa persona, y yo como 3 horas y reprendí al diablo 5 horas más, y yo llevé aceite y oré por ese aceite y se lo unté, y esa persona se salvó para la gloria de Dios. Yo he visto muchos testimonios de esos. ¿Por qué los milagros suceden de 7 a 8 en el culto de milagros y no suceden en el resto del tiempo? ¿Y por qué estamos tan convencidos de que toca ir es al culto de milagros si yo me quiero salvar, o que el paralítico se pare,
Hoy me quiero sanar, perdón. ¿Por qué? Sí. Entonces, No, no es claro estos escenarios. Pero ¿saben por qué se dan? Porque nos ha faltado esfuerzo. Ah, es que lo dijo el profeta. Como lo dijo el profeta, es cierto. No, lo dijo el profeta, examínelo. La misma palabra lo dice. 2 o 3, júzguenlo. Ve y buscan las escrituras, lo que hablábamos la clase pasada. Una palabra revelada o iluminada o incluso graficada y descubierta en nuestro ser nunca va a contradecir la palabra escrita. Tal vez el primer escenario donde podemos comparar es la palabra escrita porque es el elemento común que todos tenemos, que era lo que Jesús quería decirle, parte de un elemento común de la palabra, o sea, parte de mí. Yo soy el verbo encarnado. Ese Jesús de ese momento era el verbo encarnado, pero era el verbo, y era el verbo eterno, el que siempre había estado, el que siempre había manifestado, el que siempre se había expresado, pero está de una manera más familiar y cercana. Y aún así, Jesús permitió ser examinado él. Desde pequeño. Este no es el hijo del zapatero, perdón, del carpintero. Ya le cambié la profesión a José. Por ejemplo, si yo digo el hijo del zapatero, ustedes van y repiten en otra parte, no es porque William dijo. No, eso sí que los mandó a no esforzarse ni buscar en la palabra. No tienen que buscar. Y si no entienden, tienen que preguntarle al Espíritu Santo. Y si definitivamente no entienden, oye, para eso está el cuerpo. Yo no me las sé todas, ustedes me pueden edificar en muchas cosas. De hecho, han pasado un par de personas por aquí y me han edificado muchísimo. Y el más pequeño tiene para edificar. Tenemos que con humildad recibir y vamos a ser edificados. Entonces es muy importante esto que está sucediendo aquí. Entonces, esforzarnos. Laurita, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas podido conectar. Vi que tenías problemas inicialmente. Qué bueno que estés aquí. La saludé y se fue. Bueno, esperemos a ver si no con Laurita vamos a tener que tener sesiones. Pero por eso esto no es una clase magistral, si es un momento distinto donde debatimos de la palabra, donde ustedes pueden interrumpirme en todo, y me gustaría muchísimo que me interrumpieran, y más adelante vamos a hacer un foro donde estemos un poquito más basados para no entrar en discusiones que sean de rudimentos, que no valga la pena. Entonces vamos a ver un foro posterior para poder intercambiar cositas, pero la idea es edificarnos mutuamente. Entonces, esforcémonos por coger lo que escuchamos el domingo, el martes, el jueves, el miércoles de nuestros maestros, de nuestros pastores, esforcémoslo, eso, aún de lo que tú creas o has creído. Si tú dices, oye, yo estoy diciendo que es necesario untarle aceite a los enfermos para que se sanen. Oye, ve y revisa esa palabra, ve lo que decía. Entiende en qué contexto se dijo y por qué era que se decía. No, es que allí está escrito. No, muchas de las cosas que están allí no las entendemos porque están escritas. Pero había una razón para que se usara el aceite y no realmente era para que se sanara el enfermo. Era para traer alivio al enfermo. Pero si no estudiamos esas cosas, pues no vamos a saber. ¿Y alivio por qué? Porque la gente se llegaba de estar en las camas. Entonces el aceitico les ayudaba a eso. Entonces, como el concepto de hospedador oriental es tan distinto al nuestro. O sea, ese hospedador era mucho más que eso. Entonces, si alguien iba a visitar a un enfermo, eso no era que iba y se sentaba a que le dieran tinto y a tratar de alegrarle un rato la vida del enfermo si es que el enfermo podía escuchar eso. No, no se trataba de eso. Se trataba de atender al enfermo, se trataba de bañarlo, se trataba de limpiarle si había hecho sus necesidades allí en la cama, limpiarle la cama y tratar de pasarle aceite por su espalda y por las partes donde se pudiera llagar para que se sintiera alivio. De eso se trataba. Entonces, miren tan distintos los temas y en algunos escenarios lo llevamos a extremos donde incluso se volvió los santos óleos. Entonces resulta que cuando el enfermo ya estaba en las últimas, estaba perdido, le aplicaban los santos óleos. O sea, cuando uno veía entrar al sacerdote con el aceite para aplicar los santos óleos, uno decía, rayos, aquí me fundí, no hay nada más que hacer. Porque
¿De dónde salió eso? De las tradiciones, de las costumbres. Tenemos que esforzarnos. Entonces, es muy importante en los temas que vamos a tratar, sobre todo en los temas de reino, esforzarnos y revisar, y donde haya dudas, compararlo. Miren, eso es tema de la próxima clase, pero aún los apóstoles y los ministros del principio en la iglesia primitiva se contradecían entre ellos, porque ellos también traían tradiciones y estaban transicionando de un escenario de la ley donde toda su vida habían vivido, a un escenario de la gracia donde apenas habían tocado algo rápidamente. 3 años con Jesús máximo, máximo. No fue suficiente para cambiar siglos de tradición. Y a veces ellos se confundían. E incluso hablando del reino, vamos a ver que hubo uno que se llamaba Orígenes, que hasta lo sacaron de la iglesia, lo sacó el apóstol, por pensar diferente. Y tal vez estaba en la razón. Entonces, este tipo de cosas están sucediendo en nuestra iglesia en los últimos 10 años y con más firmeza van a pasar en los próximos años. Entonces, si no nos damos a la tarea de estudiar lo que realmente está diciendo la palabra, no imaginar, no ilustrar, no interpretar, sino conocer al Dios de la palabra, conocer a la palabra viva en Cristo Jesús, no vamos a tener tranquilidad de lo que es conocer y lo que es interpretar. Entonces, va a ser muy importante. Entonces, este buscar es esforzarse, es anhelar. Pero hay algo muy interesante también que quiero cerrar la definición de este término con esto, y es procurar. Si yo le digo a ustedes, oigan, busquen ganarse la vida, y les digo, procuren ganarse la vida, ¿dónde ven ustedes mayor ímpetu? Ese busquen ganarse la vida es como, miren a ver qué hace y de pronto le va bien. Pero cuando yo le digo procuren, es como insistan de forma que el resultado se dé. Entonces, busquen de forma que entiendan el reino, que pertenezcan al reino. Y esto, en este momento, este Jesús no podía trasladarlos a su reino. ¿Por qué? Porque Jesús no había reconciliado las cosas, no había muerto y resucitado. Por eso es que después de morir y resucitar, sí, ya es llevado a uno a ser trasladado al reino, como decíamos el domingo, trasladados al reino. Entonces, en este momento, Jesús no les podía ni siquiera hacer entender esas cosas. ¿Cómo les explica eso? Los hubiera matado en ese momento. Entonces, nada más los insta a que busquen, pero esta búsqueda no para ahí. Nosotros somos llamados también a buscar del reino y entender más del reino y comprender más del reino. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en República Dominicana y lo primero que hicimos fue buscar dónde estaba República Dominicana. Sí. Ah, es una isla cerca a Cuba, cerca a la Florida. Ah, perfecto, no sé qué, ya nos ubicamos, chévere. Sabíamos que quedaba por ahí en el Atlántico, pero no más. Pero fuimos buscando más y más, y hoy en día buscamos las normas, las leyes, cómo tener la cédula, y vamos buscando cada vez más. Vamos buscando dónde se come buen pan, dónde se compra el mejor cafecito, y cuáles marcas son las que hay aquí. Cambiamos de situación, pasamos a ser parte de otro gobierno y nos toca irnos metiendo en ese gobierno. Reconocemos que estamos ubicados aquí, reconocemos que fuimos trasladados aquí, pero estamos entendiendo más de este gobierno. Entonces es eso, muy diferente a esa expresión que tenemos, oye, tú tienes que buscar a Dios. A mí me gusta tanto la película de Forrest Gump. Yo no sé si ustedes, me acordé, yo no sé si el Espíritu Santo o mi memoria, mentiras, mi memoria. Pero me acuerdo tanto de esa película cuando llega un momento de la escena y a Forrest Gump, que tenía supuesto retraso mental, le dice a alguien, oye, ¿y tú ya encontraste a Jesús? Y él dijo, oye, yo no sabía que había que buscarlo, luego está perdido. Entonces, lo primero que nos dicen es Jesús habita en tu corazón, y lo segundo que nos dicen es, vaya y busca a Dios. Oye, qué incoherencia. Miren que, por eso es que Jesús dice, busquen con entendimiento. O sea, usen su mente para buscar.
Tiene que ser consistente. Si yo los habito, ¿dónde van a buscarme? Yo no estoy perdido para que me busquen. Yo no estoy escondiendo mi rostro. Ya no estoy haciendo eso. Eso pasó con Adán porque él cae y le tocó comenzar a invocar el nombre de Dios. Pero es que Jesús reconcilió eso para nosotros. Nosotros no tenemos que buscar a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Y para asegurarse, nos habita. Y al estar habitándonos, no vayamos muy lejos para buscarlo. Sí, eso es un muy buen ejemplo. Es como el perro buscando la cola. Eso nos pone a dar vueltas ahí, como si la cola se lo hubiera perdido o se le fuera a ir. Y corre el perrito ahí detrás de su cola dando vueltas y no avanza, no entiende, no comprende. Termina mareado y sentado. Y a veces terminamos después de tanta enseñanza mareados y sentados. Sentados por 10, 5, 15, 20 años en una banca sin producir. Y la gente del reino es gente productiva y no necesita mucho tiempo para producir. Por eso Jesús nos lleva a pensar en la necesidad de permanecer en Él, para entenderlo todo e incluso llevar fruto. Bueno, entonces con este procurar yo les puedo decir que podríamos decir que es codiciar ansiosamente el reino de Dios. O escúcheme en esta otra. Ir decididamente en pos del reino. Entonces, esto no es que tenga que perseguir el reino, porque yo aquí no persigo a República Dominicana, pero ese decididamente es toma una decisión de dónde vas a colocar tu tesoro para que coloques tu corazón, de qué forma vas a observar el reino para que sea luz en ti, de qué manera vas a estar bajo el gobierno de Dios para que estando bajo su gobierno estés en plena tranquilidad y seguridad de que serás sustentado. No que seas muérgano y te gasten lo que no tienes. No, vas a ser sustentado, te lo garantizo. En mi casa no ha faltado la comida. Poca, mucha, sencilla, estrambótica a veces, diría yo, pero nunca ha faltado la comida y no sabemos cómo, porque nuestras finanzas nunca han sido extraordinarias, pero hemos tenido muchos lujos, diría yo, dentro de nuestra forma de vivir que no esperábamos tener. Y todo se basa en decidir. Entonces, cuando vuelvan sobre este pasaje y digan más buscar primeramente el reino de Dios, sí es una ordenanza de Jesús, pero también es una decisión a tomar una decisión. Es una invitación a tomar una decisión, perdón. De que te decidas y no cambies de parecer, sino que te esfuerces y anheles disfrutar de las gloriosas riquezas de su gracia. Creo que no hay nada más afanoso para Jesús que comprender su reino. Creo que nuestra clase nos lleva hasta este escenario. Creo que es suficiente por hoy. Quiero escuchar preguntas de parte de ustedes. Ya tenemos unos minutos. Aclaraciones, aportes. Ustedes saben que me gusta que ustedes nos puedan retroalimentar. Bueno, pues no es una pregunta, pero es antes porque siempre como en la iglesia te dicen como tienes que buscar a Dios, búscalo con todo tu corazón, búscalo, pero pues no hay ningún versículo que diga que hay que buscar a Dios, dice que hay que amarlo. Entonces, cuando siempre que hablan de buscar el reino de Dios y su justicia, por lo menos para mí siempre fue como, ¿y cómo se busca el reino de Dios y su justicia? O el reino es Dios mismo. Pues siempre como tuve como esa duda, entonces me gusta mucho como, sí, siento que lo que dice son cosas que Dios ha ido como mostrando a mi vida, pero que yo no podía definir en palabras qué era.
por así decirlo, y todo lo que dices cobra mucho, mucho sentido. Qué bueno. Entonces, sí, sí es importante. Hija, muchas gracias por el aporte y la inquietud. Es importante ir sobre esta inquietud. Sí somos invitados a buscar en un pacto anterior y tal vez nosotros no fuimos los invitados a buscar, pero tenemos que entender que la cruz marcó un hecho de consumación sin precedentes, ni en el cielo ni en la tierra. Lo que sucedió en la cruz, nosotros no lo dimensionamos. El nivel de reconciliación y de restitución de las cosas, de recuperación de las cosas, fue extremadamente impactante. Entonces, nosotros fuimos encontrados por Dios y partimos de esa verdad. Tenemos que disfrutar de una comunión con Él. Los antiguos vivieron otra historia, pero esa no nos tocó a nosotros. Nosotros nacimos en este pacto. ¿Alguien más? Dudas, inquietudes, ¿quién califica esto como una blasfemia? También se vale decir, oye, eso fue como una blasfemia. Y lo revisamos. Todo se vale. Entonces, no sé. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, fui yo que desactivé el micrófono un segundo. Ah, ok, está bien. Mónica, Por, Laura, Lorena. por el momento aquí no hay dudas o... Listo. Listo, Manuel y Marisol. ¿Están claros? Nosotros bien aquí. Bien. Bueno, perfecto. Moniquita. Aquí estoy. Así que yo siempre aquí siempre hago preguntas. Bueno, claro, eso de realmente las tradiciones, porque yo entendía, o sea, como que todo lo que estaba en la Biblia, como que sí, que era, o sea, que era así cierto, que se podía aplicar y todo, porque hay muchas religiosidades que realmente no han inculcado desde pequeño, pero cosas que no estaban en la Biblia. Pero yo entendí eso como si del aceite, que unge la cabeza con aceite, incluso el Salmo 91 es, que habla de eso, que unge mi cabeza con aceite, mi cuerpo está rebosada, 21, el 93, el 23, estoy confundida. O sea, yo entendía siempre como que si todo lo que estaba en la Biblia se podía hacer y era, Ok. venía de Dios, no como que también los hombres inventaron y escribieron, hay cosas. O sea, no los hombres, sino los profetas inspirados por Dios. Okay. Marisol, muy importante tu aporte y tu inquietud. Entonces, primero que todo lo que está en la Biblia es de Dios. Eso es real. Eso es real. Ahora, no todo lo que está en la Biblia es una verdad presente. Todo lo que dice la Biblia es una verdad, pero no todo lo que dice la Biblia es una verdad presente. O sea que hoy en día lo debamos aplicar. O sea, no que lo podamos, porque se puede. De hecho, hemos demostrado que se puede. Pero un simple ejemplo. Hubo una gran discusión en la iglesia primitiva entre si era necesario que se circuncidaran los hombres o no. ¿Por qué? Porque en la religión judaica se circuncidan a los 8 días. Y si llegas de viejito a pertenecer a los judíos, lo primero que van a hacer es circuncidarte. Pero resulta que empezó Jesús y los apóstoles a aclarar el concepto para que se entendiera que no era una circuncisión en la carne, sino en el corazón. O sea, tú tenías que quitar de tu corazón aquello que estorbaba. O sea, déjale el lugar a Cristo en tu corazón y quita el resto. Entonces, tratando de explicar eso. Entonces, mira que sí hay verdades que se aplicaban en el tiempo y después no. Hay unas que son muy fáciles para nosotros. Los corderitos tocaba degollarlos para que se perdonara el pecado. Entonces nosotros decimos, no, pero es que Cristo es el cordero santo, el cordero inmolado, y después de Cristo no es necesario degollar el corderito. ¿Por qué aceptamos eso como una verdad pasada y una verdad presente y no algunas otras cosas? Porque fuimos mal enseñados. Entonces es importante lo que decíamos en un comienzo, entender en qué pacto estoy
y desde ese pacto interpretar lo que sucedía en ese momento. El salmista sí hablaba de aceite, y cuando hablaba de la cabeza, él estaba hablando de una revelación prematura que él tenía sobre, más que todo era un sacerdocio real, y se trataba del tema de reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque los hombres ungidos para el trono se les echaba aceite desde su cabeza hasta sus pies, y nosotros fuimos escogidos como sacerdocio real, ¿sí? Que de eso hablaremos en otra ocasión, pero tiene que ver con eso, Marisol. Espero haber aclarado. ¿Alguien más? Pastor, Sí, cuéntame. pues lo que llevo en esas 2 clases han sido muy enriquecedoras para mí. Y me he dado cuenta que toca muchas veces uno desaprender para volver a aprender de la manera correcta. Sí, y es lo más En mi difícil. caso. Sí. Y es más, abandonar esas verdades duele, y darte tu cuenta en evaluar el fruto de tu vida en todos esos hechos con la realidad del fruto que Dios tiene preparado para que tú lleves, duele mucho. Ajá. Yo fui maestro Sí. bíblico durante mucho tiempo, fueron muchos años que uno dice, rayos, ¿cuántos seminarios no di y cuántos seminarios no tomé? Es increíble. Y estoy comenzando de cero y aprendiendo. Así es. Muy cierto. Así es. Muchas gracias. Mucho gusto. Si alguien más tiene preguntas y si no podemos cerrar por el día de hoy, yo quiero lo máximo ser muy respetuoso con el tiempo de ustedes para que ustedes sepan que pueden programarse para sus cosas y esta nutrición no es en un escenario de compartir la mesa juntos, porque yo sé que Dios los nutre por aparte en sus casas, en cualquier momento, en todo lugar y a través de su creación y a través de lo que Él quiera. Principalmente de su Espíritu Santo que también mora en ustedes. Vamos, no sé si tengan algo más. Si no, yo voy a cerrar la clase por hoy.